nombre es Blanca Saraí Izaguirre Lozano. Actualmente me desempeño como Comisionada Nacional de los Derechos Humanos para la gestión 2021-2026. En este video conoceremos la situación del desplazamiento interno en Honduras, con el propósito de visibilizar esta realidad que afecta diariamente a gran cantidad de hondureños y hondureñas. Se han realizado estudios, informes e infografías, así como acciones para conocer el nivel de afectación y establecer los mecanismos idóneos para la atención efectiva de esta problemática. Históricamente, los movimientos internos e internacionales de la población hondureña han sido asociados tradicionalmente a razones económicas o laborales. Sin embargo, durante los últimos años se ha evidenciado de manera creciente la existencia de desplazamiento forzado generado por la violencia y criminalidad en el país. El incremento de estructuras criminales y de sus distintas manifestaciones delictivas, asesinatos, secuestros, extorsiones, reclutamiento forzado, control de territorios, violencia de género, está llevando a que cada vez más personas se vean forzadas a dejar su lugar de residencia habitual para proteger su vida, libertad, integridad y seguridad física ante la falta de mecanismos de protección adecuados. Este tema busca abordar los siguientes subtemas: caracterización del desplazamiento interno en Honduras 2004-2018, datos de desplazamiento interno recogidos por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno UDFI del CONADE en los últimos 5 años, caracterización del desplazamiento interno en Honduras 2004-2018. El desplazamiento interno ha adquirido notabilidad en el país de manera progresiva a partir del 2013, año que el Estado reconoció de manera oficial la problemática del desplazamiento interno y creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 053-2013. Fue esta comisión, integrada por diversas instituciones, quien presentó en diciembre de 2019 el segundo estudio de caracterización del desplazamiento interno por violencia en Honduras, el cual comprende un análisis de la realidad nacional entre 2004 y 2018. Este estudio proporciona hallazgos sobre la magnitud del desplazamiento a nivel nacional, tanto en municipios urbanos como rurales. Además, proporciona información sobre las causas del desplazamiento, los perfiles de personas en riesgo y sus impactos en el acceso a derechos. A continuación, enumero algunos de los principales hallazgos de este estudio de caracterización. En el periodo de 2004 a 2018, un total de 247.090 personas fueron desplazadas internamente por la violencia en Honduras. 55% fueron mujeres y 45% fueron hombres. Esto equivale a 58.550 hogares, de entre 3 a 4 integrantes, que fueron desplazados en el periodo de 2004 a 2018. En el 43% los hogares estuvieron integrados por menores de 18 años y la jefatura femenina fue 5% mayor en relación con hogares de comparación. Por tanto, los hogares con jefatura femenina y con mayor presencia de niños, niñas y adolescentes podría ser más vulnerable al desplazamiento interno. La mayoría de los desplazamientos internos, 56%, se dieron en los últimos 5 años, o sea, entre 2014 y 2018. El 82% de las personas salieron desplazadas de los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Lloro, Atlántida y Olancho. Más de la mitad de las personas desplazadas internamente, 55%, se desplazaron dentro de su municipio, principalmente por motivo de seguridad, para mantenerse cerca de su familia o porque no tenían otra alternativa. El 77% de los hogares desplazados fueron víctimas de hechos específicos de violencia y el 22% de los hogares se desplazó como medida de autoprotección, por miedo ante una situación de violencia generalizada. Los principales hechos de violencia que sufrieron las personas desplazadas fueron amenazas, asesinatos y restricciones a la movilidad, seguido de lesiones, extorsiones y violencia sexual. Estos primeros datos nos indican que casi 3 de cada 100 personas hondureñas viven en un lugar desplazado y que el desplazamiento interno se da en zonas con la mayor densidad poblacional, mayor actividad económica y mayor registro de índices de violencia, como los municipios de San Pedro Sula, Distrito Central, La Ceiba y Choloma. Además que las personas se desplazan hacia otros departamentos y dentro de sus mismos municipios como mecanismos de autoprotección. Ahora nos enfocaremos en el impacto que tuvo el desplazamiento. En ese sentido, el estudio de caracterización resaltó lo siguiente. El 46% de los estudiantes tuvieron un impacto en su educación. De estos, el 27% interrumpió sus estudios y los retomó en otro centro educativo. El 11% interrumpió sus estudios y posteriormente los retomó en el mismo centro, y el 7% abandonó sus estudios. Los centros educativos también juegan un rol importante en la protección tanto para los niños, niñas y adolescentes como para sus hogares. Los centros escolares fueron descritos de manera ambivalente como espacios tanto de riesgo como de protección, de riesgo debido a la incidencia de reclutamiento forzado, los abusos y la extorsión,
y de protección debido al rol del personal docente que vela por mantener los centros. El 38% de las personas consultadas tuvieron un impacto relacionado al empleo, un 22% cambió de empleo, el 10% abandonó su empleo y el 5% inició una nueva actividad para generar ingresos. El 100% de las personas desplazadas tuvo un impacto directo en su derecho a la vivienda. El desplazamiento interno genera la pérdida de patrimonio y rezagos para adquirir una vivienda nuevamente. Además, 1 de cada 2 hogares desplazados en los últimos años, al 2018, perdieron su condición de propietarios. Solo un 22% de hogares afectados procedieron a presentar denuncias. Del 78% que no denunció, un 47% manifestó no hacerlo por temor a represalias. Un 33% consideró que no servía de nada. El 6% consideró que no era necesaria la denuncia. Un 5% no lo hizo por estar amenazado o estar intimidado. Y el 4% manifestó no saber ante quién denunciar. Un 41% de las personas desplazadas tuvieron un impacto en su salud. La mayoría fue en su salud mental. El 20% de los hogares desplazados habían sido víctimas de delitos en los últimos 12 meses. A partir de esta información, es posible concluir que el desplazamiento interno tiene un impacto multidimensional sobre las personas y comunidades y que afecta el goce pleno de un importante número de derechos. La información proporcionada por los 2 estudios de caracterización elaborados por la Comisión es muy valiosa y ha contribuido a guiar el desarrollo de políticas públicas de prevención, asistencia y protección a fin de evitar o mitigar el impacto del desplazamiento y alcanzar soluciones duraderas. Conocer las características de las personas y comunidades más vulnerables a la violencia y el desplazamiento y diseñar medidas de respuesta ajustadas al contexto. Reconocer que los impactos de carácter inmediato deben ser atendidos con premura y para evitar que se agraven y se vuelvan situaciones crónicas. Por otro lado, las conclusiones del primer estudio y las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, después de su visita a Honduras ese mismo año, contribuyeron a la inclusión del delito de desplazamiento forzado en el nuevo Código Penal hondureño y fundamentaron la decisión de crear la Dirección para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos. Asimismo, impulsó el desarrollo de lineamientos y guías para la atención de las personas desplazadas y, sobre todo, el borrador del proyecto de ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas forzadamente encaminado a brindar respuesta al desplazamiento interno en el país, presentado al Congreso Nacional en marzo de 2019. Ahora hablaré de los datos de desplazamiento interno recogidos por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno, UDFI-CONADE, en los últimos 5 años. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en 2015, firmó una carta de entendimiento con ACNUR. Como resultado de esta, se creó la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno, UDFI, en 2016. La unidad se adscribe actualmente a la Defensoría de Movilidad Humana, en coordinación con las diferentes oficinas del CONADE a nivel nacional, contribuyen al cumplimiento del mandato institucional de garantizar la vigencia y protección de los derechos humanos de la población, realizando diversas acciones de atención, identificación, prevención y sensibilización sobre desplazamiento forzado. En concordancia con el fortalecimiento de capacidades técnicas del personal del CONADE sobre desplazamiento forzado interno, es importante resaltar que la labor de identificación y atención de casos de personas desplazadas internamente por la violencia permite ofrecer oportunamente orientación legal, atención psicosocial, asesoría específica sobre asilo, refugio y protección internacional, derivación a entidades competentes para salvaguardar la integridad física de las personas atendidas y la aplicación de otras alternativas de protección a través de instituciones del Estado o de la cooperación internacional. El personal de la UDFI mantiene atención a nivel nacional mediante distribución departamental con la aplicación de un enfoque diferenciado, manteniendo principios de confidencialidad y respeto. De manera presencial e inmediata se atienden casos en las oficinas del CONADE que cuentan con personal técnico de la unidad: Francisco Morazán, Choluteca, Olancho, Comayagua, Atlante de Cortés. La atención de peticionarios se ve enriquecida con la aplicación de instrumentos de gestión y registro, utilizando el sistema institucional, sistema de quejas y el sistema para casos referidos a la ACNUR. A partir de la información generada en las 18 oficinas del CONADE, la UDFI ha elaborado informes, boletines informativos e infografías. De 2016 al 30 de junio de 2021, el CONADE junto a la UDFI ha venido presentando informes anuales, donde se muestra la caracterización de un total de 4.620 casos atendidos. Estos casos involucran a 10.723 personas. De esa cantidad, 5.646 son personas en riesgo de vida y 5.077 son víctimas de desplazamiento. En comparación con el estudio de caracterización del desplazamiento interno en Honduras, el CONADE ha identificado que los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Choluteca y Atlántida, departamentos donde se está reflejando el mayor número de casos de desplazamiento. La Oficina Regional Centro Oriente del CONADE, ubicada en el departamento Francisco Morazán, es la que registra mayor número de quejas a nivel nacional,
con un 42.5% del total. Le sigue la Oficina Regional del Norte de San Pedro Sula con 18%, la Oficina Regional del Sur con el 8.1% y la del Litoral Atlántico con 7.1%. Es notable que las delegaciones ubicadas en los departamentos de Colón, Valle e Islas de la Bahía han venido incrementando los casos de violencia en el último año, a diferencia de la disminución de quejas en las delegaciones del resto del país. El 60% de las quejas identificadas corresponden a familias nucleares conformadas por madres, padres e hijos. El restante 40% corresponde a familias extensas, parejas e individuales. Las principales causas de desplazamiento en los últimos años son amenazas, asesinatos, extorsión y la tentativa de homicidio con agresores como maras, pandillas, bandas criminales, narcotraficantes, familiares, vecinos y desconocidos. Durante el 2019 se realizó análisis de los principales barrios y colonias que se vieron afectados por diferentes tipos de violencia que ocasionaron desplazamiento forzado en el Distrito Central. En ese análisis se identificaron 85 barrios y colonias en las cuales hay mayor riesgo de desplazamiento. Los barrios y colonias con mayor número de quejas fueron en orden descendente: la aldea Suyapa, Colonia La Sosa, Residencia de Centroamérica, Colonia Cerro Grande, Zona 2, Colonia Las Palmas, Colonia San Miguel y Barrio Villanueva. Los perfiles de riesgo identificados en los últimos 5 años fueron comerciantes, amas de casa, docentes, transportistas, operadores de justicia, estudiantes, operadores de salud, defensores de derechos humanos. Ahora me enfocaré en los datos del periodo más reciente. Desde el año 2019 hasta el 2021 se han registrado 353 bienes abandonados, de los cuales 248 fueron viviendas, lo que corresponde a un 70.2%. Los negocios, terrenos y menajes representan el 21.5% y 6.5% y 1.6% respectivamente. El informe especial de desplazamiento del año 2020 detalla que el 55.5% de las quejas fueron interpuestas por hombres, mientras que el 45.5% restante corresponde a las mujeres. Las quejas interpuestas por hombres son caracterizadas por circunstancias de riesgo producidas mayormente por el tipo de trabajo, ubicación geográfica o relación entre parejas. Las quejas interpuestas por mujeres están relacionadas con el abuso sexual, problemas familiares y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. De igual manera, los trabajos desempeñados entre los que se encuentran las amas de casa, comerciantes o vendedoras ambulantes. El rango de edad entre 31 y 59 años se identifica como aquel que interpone mayor cantidad de quejas por desplazamiento forzado. A este rango le sigue el de 18 a 30 años. Ambos grupos son muy representativos en el mercado laboral. Identificar a una población en un rango de edad específico es muy importante, ya que se puede determinar cuáles son las edades con mayor vulnerabilidad ante la violencia. En una muestra de 300 quejas, los peticionarios manifestaron encontrarse solteros al momento de ser víctimas de la violencia. De estas quejas, 220 se encuentran en situación de riesgo y 80 fueron víctimas de desplazamiento. El 24% de los peticionarios se dedican al comercio, al que siguen datos importantes como las amas de casa, representando un 17%, los docentes con el 6%, abogados 4%, agricultores 4%. Es importante identificar la diversidad de ocupaciones de los peticionarios, ya que ayuda a conocer cuáles de estas generan mayor interés para las estructuras criminales y que podrían conducir a riesgos y desplazamientos forzados. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos agradece a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, por el apoyo brindado para la atención de esta población vulnerable que es víctima o está en riesgo de desplazamiento forzado por medio de la creación, apoyo financiero y fortalecimiento de las capacidades técnicas y actitudinales del personal de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno. Las experiencias, datos y sistematización de buenas prácticas en la atención de casos de personas desplazadas por violencia por medio de la UTSI representa un importante legado para el CONADE y el ACNUR como instituciones contrapartes y para la sociedad hondureña.